Muy buenos días, buenas tardes en todo caso. Ya son las 12:30 del mediodía. Hoy, lunes 5 es hoy, ¿no? 8. Estamos atrasados en el tiempo. 8 de julio del año 2013. Hoy se cumplen casualmente 17 días de paro en Minerven. Minerven es una empresa básica del Estado venezolano, la única empresa aurífera de Venezuela, por supuesto, del Estado venezolano en el Callao, al sur del Estado Bolívar. Tienen 17 días de paro, 17 días continuos en el que los trabajadores están firmemente protestando contra prácticamente la empresa, contra la injusticia, contra la violación de la contratación colectiva, por haberle quitado el HCM, prácticamente dejarlos sin comedor, sin transporte porque no le pagan a los proveedores, y por supuesto esto afecta a la productividad y afecta a la empresa, pero también afecta el destino de 3 ciudades fundamentalmente: el Callao, que es donde está enclavada la empresa Minerven, Guasipati y Tumeremo, 3 municipios: Rocio, El Callao y Sifonte. Esta situación extremadamente delicada ha sido planteada el miércoles pasado en mi condición de diputado de la Asamblea Nacional en la Comisión de Energía, Petróleo y Minas. ¿Cuál fue el resultado de este planteamiento a nivel de la comisión? Prácticamente nulo, caso omiso, caso cerrado, muros de piedra, sordos, ciegos y mudos ante lo que está ocurriendo en la empresa Minerven. Minerven fue una empresa, o es una empresa, que ha sido saqueada por los corruptos, y por supuesto el responsable mayor de todo esto tiene nombre y apellido: es el gobernador Francisco Rangel Gómez. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene el gobernador del Estado Bolívar con las empresas básicas de Guayana y en especial con Minerven? Todos los gerentes de todas las empresas básicas fueron nombrados por Francisco Rangel Gómez. Son hombres de su entera confianza. El gerente actual, el presidente de Minerven, Patines, es un hombre afecto a Rangel Gómez. Fue nombrado por Rangel Gómez y por supuesto esa empresa hoy se encuentra absolutamente desmantelada. No tienen equipos, no tienen guantes, no tienen cauchos, el parque automotor en la ruina. Y ojo, otro dato curioso en relación a Minerven, que ya lo hemos tratado en este espacio, hicimos incluso un programa especial desde Minerven, y por eso advertíamos que todavía continúa en paro la empresa. Un dato curioso es que la onza de oro está en $1.235 la onza. Ese es un precio récord. ¿Y por qué es injustificable? Esta es la única empresa aurífera en el mundo entero que está quebrada. No hay otra. Y si hay otra, si el gobierno sabe de alguna otra empresa aurífera en el mundo entero, en el planeta Tierra, en cualquier país del universo, que de alguna manera esté en las mismas condiciones de Minerven, que lo digan y que lo pongan como ejemplo para contradecirnos. No la hay, estamos seguros que no la hay, pero además quiero decirles y manifestarles otro dato contundente. Cuando la onza de oro estaba en $640, Minerven se daba el lujo de pagar su propia nómina y de pagar la nómina de otra empresa del Estado venezolano, como era el caso de Alcázar. Eso hoy es absolutamente imposible que ocurra. No tienen ni la forma ni la manera de pagar su propia nómina. El paro continúa, nuestra solidaridad con los trabajadores, y ustedes dirán, ¿cómo una empresa se puede mantener cerrada durante 17 días ante la indiferencia del Estado? Ojo con esto, y también se lo hemos dicho a los trabajadores con quienes nos hemos reunido en el patio de prácticamente la empresa o en el portón de Minerven.
es porque sencillamente al gobierno lo que les interesa es el oro, pero no le interesa para nada que hacer justicia, en este caso con los trabajadores, o discutir su contratación colectiva que ya tiene 8 años vencida. El punto está en que no es con lo que produce Minerven con quien pagan y mantienen la nómina. Lo que produce Minerven va prácticamente al bolsillo de los boliburgueses y de la mafia del oro, mientras que la nómina es pagada con producto de la renta petrolera. Ese es el mejor esquema que está planteado en relación a lo que está ocurriendo no solamente con Minerven, sino con todas las empresas básicas de Guayana, y esa es la razón de ser, el por qué prácticamente son indiferentes o inmunes ante los paros de estas empresas básicas. Igual destino ocurrió con los trabajadores de la ferrominera, solo que en la ferrominera el megáfono es un poco más grande porque está ubicada en el corazón de Puerto Ordaz, en el municipio Caroní. Allá hay canales de televisión, allá hay radios, allá hay prensa, allá hay todos los periodistas hacen vida activa allí, entonces el ruido que se genera es mucho mayor. Mientras que en el caso del Callao está escondido aproximadamente a unos 250 kilómetros de Ciudad Guayana, y por supuesto eso genera poco ruido y se hace poco eco de lo que ocurre en estas empresas, pero vamos a seguir pendientes de ellas. Hoy vamos a tener dos invitados muy especiales de Movase, que es el movimiento sindical de base que está surgiendo en Venezuela. Uno es el compañero Eladio Mata y el otro es el compañero Pablo Zambrano, ambos dirigentes sindicales, uno de la Alcaldía Metropolitana y el otro del sector salud, que han estado liderizando este movimiento a nivel nacional, y de eso hablaremos. Sin embargo, hubo un incidente el día de ayer en la cárcel de Vista Hermosa, antes de entrar en la entrevista, que quisiera comentarles. Hubo un preso, el preso se enfermó en medio de la visita que hacían los familiares de los presos en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Esto pretendieron los presos que este reo fuera transportado y trasladado a algún centro hospitalario para que fuese atendido. La Guardia Nacional hizo caso omiso a la solicitud. Prácticamente los presos secuestraron a sus propios parientes que los visitaban, los visitantes dentro de la cárcel, y por supuesto comenzaron los disparos dentro de la cárcel, los presos contra el portón de la cárcel. Una moraleja es, bueno, ¿qué hacen los presos armados dentro de la cárcel? Ustedes deben de recordar que en el pasado eran chuzos u hojillas lo que se conseguía dentro de los calabozos. Hoy ya son metralletas y granadas. Por supuesto hubo disparos de ambos bandos, tanto del bando de los presos como del bando de la Guardia Nacional. Se comenzó a correr, eso fue ayer domingo, se comenzó a correr la bola de que habían matado a uno de los franes de la cárcel, y prácticamente la delincuencia armada rodeó la cárcel de Vista Hermosa. Estos son casos insólitos que yo me imagino que solamente en Venezuela están ocurriendo, hechos de esta naturaleza, donde las verdaderas autoridades dentro de la cárcel son los presos y no las autoridades carcelarias. Afortunadamente este episodio concluyó ayer a las 11 de la noche con saldos de heridos 0 y muertos 0, y eso nos satisface y nos complace, no así la conflictividad que están viviendo las cárceles y el por qué nuestros presos dentro de las cárceles están armados. Dicho esto, pues vamos entonces a comenzar con la entrevista de Eladio Mata, dirigente sindical de Movase, que es un movimiento, como ya lo dije, de sindicatos de base, pero yo prefiero que sea él mismo. Buenas tardes, Eladio, bienvenido al programa Desde Guayana, que se transmite por Visión Global todos los lunes a las 12:30 del mediodía. No obstante, ya nos pusimos de acuerdo con los productores para que el próximo programa, vale decir, el programa de la próxima semana,
ya comencemos regularmente a ser transmitido a las 12:30 del mediodía, pero del día martes, que tenemos mucho más ocasión y tiempo de estar con ustedes compartiendo los martes y no los lunes. Esa modificación la vamos a hacer a partir del próximo martes en este mismo espacio de Visión Global. Buenas tardes, y quisiéramos que nos hablaras del tema de Movase. ¿Qué cosa es Movase? ¿Cómo nace? ¿A qué se dedica? ¿Cómo surge este movimiento sindical y para qué surge? Bueno, buenas tardes, amigo Américo, por esta oportunidad que me estás brindando en este momento. Y bueno, y antes de comenzar a responderte tu pregunta, nos hacemos solidarios con esos compañeros de Minerven, esa dirigencia sindical que está dando su lucha en el Callao. Solidarios con esos compañeros por sus reivindicaciones sociales. Bueno, Movase nace a raíz precisamente de que fueron secuestradas las centrales de este país, y las que no son secuestradas, entonces el paralelismo sindical, en este caso con lo que está sucediendo en la CTV, que está prácticamente secuestrada por este señor Manuel Cova, el caso de Únete, son centrales que no van a elecciones y quieren seguir representando a los trabajadores. Nace Movase, Movimiento de Sindicatos de Base. Estamos creando algo de abajo hacia arriba para el encuentro entre los iguales. Un detalle importante, porque hiciste mención a la CTV e hiciste mención a la Únete, que es la central obrera o la central de trabajadores, entiendo, afecta al gobierno. Y la CTV, que se supone es la clásica central obrera venezolana, que tiene sus vinculaciones u origen incluso en el Partido Acción Democrática. De manera que ustedes tienen sindicatos, pregunto, de ambos, digamos, afectos, afiliados a ustedes, que forman parte del movimiento, o ustedes a su vez son una central obrera. No, nosotros no somos ahorita una central obrera. Sí tenemos compañeros que pertenecen a Únete, y tenemos compañeros que pertenecen a la CTV. Mi sindicato pertenece a la CTV. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que queremos es la legitimación de estos compañeros, de esos que están dirigiendo estas centrales de trabajadores, porque lamentablemente lo que han hecho, en vez de ayudar, es debilitar a los sindicatos, ya que por lo menos nosotros con una central de trabajadores legitimada tiene como hacerle frente a un patrono Estado que lo que devalúa la moneda en 2 oportunidades, un 46.6%, y llega y te da un aumento pírrico de un 20%. Entonces tú dices, ¿quién nos defiende? Nos vamos a defender nosotros los iguales, y empezamos a construir este movimiento Movase, que estamos comenzando a encontrarnos los iguales de abajo hacia arriba. O sea, ustedes buscan, en otras palabras, también que las centrales obreras sean legitimadas a través del voto universal, directo, secreto. Pero ¿cómo hacen aquellos trabajadores que quieran afiliarse, quieran trabajar o quieran luchar en función de esos postulados de ustedes, pero que su sindicato está en mora, o bien su sindicato forma parte del estatus al que ustedes están en todo caso denunciando o combatiendo? ¿Qué ha estado pasando, Américo? Lo que sucede es que aquí se ha perdido la autonomía sindical, porque el CNE pretende muchas veces, nos pone primero todas las trabas habidas y por haber, y quiere regularnos nuestras elecciones. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar por nuestra autonomía sindical, que si el CNE pone muchas trabas, que sea el verdadero afectado, que es el trabajador, y llame a elecciones y nos legitimemos con los trabajadores. Porque para yo poder ir a elecciones, yo duré casi 9 meses en puros trámites ante el CNE. Eso es algo que no cabe, porque el derecho a legitimarse lo tenemos los sindicatos con nuestra autonomía, y quienes realmente nos ríen es la base, son los trabajadores. ¿Ustedes han pensado dentro de Movase dirigirse a instancias internacionales, acudir a instancias internacionales, por ejemplo como la OIT? Bueno, nosotros estamos ya sustentando varios expedientes por la violación de lo que es la autonomía sindical y por la criminalización de la protesta. Aquí está el caso del amigo Rubén González, que tú lo debes conocer. Fue detenido 17 meses
17 meses por cerrar un portón, por protestar, porque si el patrono me viola mis derechos, que son las discusiones de contrato colectivo, el derecho al paro, a la protesta, nosotros lo que tenemos que hacer, esa es la herramienta que nos da la Constitución y nos da los trabajadores para defender sus derechos. Y estamos sustentando los expedientes porque por lo menos en el caso de nosotros en la alcaldía metropolitana se nos fueron detenidos 11 trabajadores por ir a introducir un documento en el TCJ porque nos sacaron de nómina por la ley de régimen municipal a 2 niveles y ya la alcaldía había perdido la potestad del área de infraestructura. Entonces nos sacaron a todos esos trabajadores, en eso me incluyo, pues yo pertenezco a esa nómina, y llegó la policía, se formó el desbarajuste y nos detuvieron a 11 trabajadores y nos mandaron a la planta. Estuvieron 3 meses detenidos, le quitaron su libertad a 11 trabajadores, a 11 padres de familia, por acompañar a sus sindicatos a introducir un documento. Eso pasa en este país, pero lamentablemente el presidente Nicolás Maduro se va de gira internacional a decir en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en esas centrales, en Bolivia, a decir que aquí en Venezuela no pasa nada. No, sí pasa. Aquí detienen a los trabajadores por protestar, aquí detienen a los trabajadores por buscar de pelear por sus derechos. Bueno, ustedes han escuchado a Eladio Mata. Vamos a una segunda entrevista con el compañero Pablo Zambrano, quien por supuesto también vamos a ahondar en este mismo tema porque ellos están trabajando en la misma dirección, me refiero a este sindicato de base, pero vamos a hablar en relación a Pablo o con Pablo sobre también el sector salud, cómo afecta y cómo hemos visto a este gremio sindical no solamente estar al lado de los médicos, sino también y sobremanera al lado de los pacientes. Pero también me gustaría conversar con Pablo Zambrano. ¿Qué tipo de sindicatos tiene Movase afiliados a este movimiento y que forman parte de ello? Y también hemos hablado y queremos hablar con Pablo sobre los encuentros y los eventos que se han dado en distintas partes del país. Entiendo que han estado en Guayana, en Falcón, en el Zulia, en Lara y por supuesto en Caracas, y ahora vuelve un encuentro a nivel de Caracas. Pero quisiéramos que fuese el propio Pablo quien nos hablara de esta situación cuando pues son las 10 para las 1, 12:50. Por supuesto el programa es relativamente corto para tratar un tema tan complejo como el tema sindical y los temas que nos ocupan, pero quisiéramos que de manera concisa nos tratara esto que estamos hoy preguntando. Bienvenido, Pablo, a Desde Guayana y en este programa de Visión Global. Gracias, Américo, por esta oportunidad. Por supuesto, me solidarizo también con los compañeros de Minerver. Venimos siguiendo la situación que se viene presentando con estos trabajadores. Lo mismo pasa en nuestro sector, en el sector salud, para comenzar con eso. Es eso, pues, de un gobierno que habla de tener un gran talante social, y cuando entonces la sociedad, en este caso los trabajadores, buscamos de alguna manera alternativas para reivindicarnos, entonces no se nos reivindica. Entonces son las contrariedades entre lo que significa un gobierno que dice, o una patronal, porque yo le digo la patronal gobierno, que dice que es socialista, y resulta que precisamente los grandes problemas que tenemos en el país, en Venezuela, son problemas sociales. Nosotros en el sector ahorita estamos en una lucha por la contratación colectiva, porque tenemos 11 años sin discutir un contrato colectivo. Quiero decirle al país, pues desde este espacio, que según la ley cada 2 años deben discutirse los contratos colectivos. O sea que en 11 años se hubieran discutido 5 contrataciones colectivas, pero se ha hecho imposible con este gobierno. Estamos en la calle, ahorita venimos de una protesta en la Dirección de Salud, porque se firmó un acta la semana pasada donde se acordaron pagos, ejemplo, útiles escolares, que es una cláusula muy social, 300 bolívares anuales. Y nosotros tenemos beneficios que están por encima. Entonces, de paso,
El llamado es a una normativa laboral que según la ley es uniformar condiciones y resulta que no se están uniformando nada, nos están firmando más bien por debajo, sí, por debajo de lo que ya tenemos. Entonces son contrariedades que se presentan en el gobierno y por supuesto los trabajadores de la salud vamos a estar en la calle, no solamente por el problema reivindicativo, también tenemos el problema de la crisis que hay en el sector salud, la crisis hospitalaria, la crisis en nuestros ambulatorios. Lo primero que quiero señalar, porque, bueno, tú eres diputado, la ley de salud duerme el sueño de los justos en la Asamblea Nacional. Entonces tenemos un sistema totalmente desordenado, tenemos un sistema que representa el Seguro Social, tenemos otro sistema que es el IPASME, los militares tienen un sistema de salud, el Ministerio de Salud como tal representa otro sistema, los gobernadores tienen un sistema de salud, los alcaldes tienen sistema de salud y los cubanos también que tienen barrio adentro. Entonces todo ese desorden en el sistema de salud lo pagan los pacientes, las personas que buscan alivio a cualquier enfermedad. Entre ustedes como sindicalistas, los médicos como profesionales, las enfermeras, los obreros, el personal obrero, los pacientes y la comunidad, que he visto que han hecho incluso cierre de autopistas o cosas por el estilo. ¿Cómo se da ese fenómeno desde el punto de vista social, que creo que es como único, ¿no? Porque hemos estado viendo en otros sectores, bueno, cuando protestan los educadores una cosa y cuando protestan, pero en el caso de la salud hemos visto que han involucrado pacientes, médicos, enfermeras, obreros y comunidad incluso en la protesta. ¿Cómo se dio ese fenómeno, ese engranaje entre esos 5 factores? Bueno, muy natural, porque la salud, viéndola pues, desde un punto de vista lógico, representa algo muy grande en una sociedad. Significa el derecho a la salud y significa la vida. Por eso todo el mundo se involucró. Y eso fue algo natural por el hecho de que los pacientes pasan en nuestros centros 3, 4 meses hospitalizados por una fractura y no se les resuelve el problema. Entonces vimos cómo en coche salieron a la calle. Nosotros por supuesto lo acompañamos, los trabajadores que estamos unidos, médicos, enfermeros, obreros, empleados, y casualmente la comunidad pues opositora también salió, y de repente llegaron gente vestida de rojo que nosotros pensaban que venían a pelear con nosotros también, y me gritaron: Zambrano, nosotros venimos a ayudar. Y entonces ahorita estamos en esa batalla todos juntos, algo muy natural, y seguimos juntos precisamente porque es una crisis. El problema asistencial, el problema laboral, el problema de los equipos médicos que ya están obsoletos, el problema de las infraestructuras, obras interminables. Se contratan compañías, comienzan una obra, no la terminan. Se contrata otra compañía para esa misma obra, esta llega, tumba lo hecho y vuelve a comenzar, y en esto tenemos 7 años. Ok, ya para concluir, faltan escasamente 5 minutos de programa. ¿Qué tipo de sindicatos afilian ustedes o qué tipo de relación o con qué tipo de sindicatos se relacionan ustedes dentro de Movase y para qué fin? O sea, ¿cuál es el propósito, el propósito final para complementar lo que decía Eladio? El movimiento de sindicatos de base, Movase, es un movimiento que nace precisamente por lo que dijo Eladio, por ese gran vacío. En este país los trabajadores sí estamos protestando, los trabajadores sí salimos a la calle, pero no tenemos un órgano central que aglutine toda esa fuerza que está atomizada. Nosotros buscamos esa vía a través del encuentro. Y Movase, ¿quiénes están en Movase? Los trabajadores, por supuesto, forman parte de Movase, los dirigentes sindicales indistintamente, delegados, directivos de sindicatos, directivos de federaciones, todo el que se relacione con la gente, todo el que tenga relación directa en la lucha de las bases. O sea, nosotros que buscamos ahí que las bases hablen, que las bases se expresen, que el movimiento sindical tenga un cambio desde abajo, que esas viejas caras que aparecen constantemente y que son supuestamente los que han representado en los últimos años el movimiento sindical, de alguna manera se dan los espacios para los que verdaderamente están luchando abajo, en las bases, los que enfrentan a los patronos, a la patronal gobierno. Una pregunta de rigor. ¿Ustedes solamente afilian o están afiliados a sindicatos oficialistas o a sindicatos, digamos, de la oposición o demócratas? Nosotros nos afiliamos, nosotros nos encontramos. Esa es la búsqueda, encontrarnos. Entonces puede ser dirigentes sindicales de cualquier central, que tienen los problemas que tenemos los trabajadores,
que nos encontremos precisamente para luchar juntos, No es un para problema enfrentar... partidista. No, este no es un problema partidista, este es un problema simplemente de que de alguna manera tenemos que unirnos ante la situación que vive el país. ¿Y qué vivimos, Américo? Bueno, vemos el problema en la salud, vemos el problema eléctrico en el país, vemos el problema, ahí tienes el caso de empresas, bueno, las minas que quedan allá en Guayana, y así vamos revisando la educación, el problema educativo. Aquí los trabajadores en este momento se encuentran en la peor situación de la historia, los petroleros, o sea, todos los sectores de alguna manera, y aquí estamos, los sectores privados, aquí hay gente de la Polar, hay gente de la harina, o sea, ¿para qué encontrarnos? Para juntos transitar un camino y enfrentar a una patronal gobierno que no entiende que tiene que gobernar, que son los responsables de las instituciones del Estado y que tienen que darle respuesta a los servicios que de alguna manera tiene la comunidad. ¿Y quiénes nos afectamos? Bueno, en la salud se afectan los pacientes, que es el pueblo. Con el problema eléctrico se afectan las comunidades, que es el pueblo. En el sector petrolero, imagínate tú, en Venezuela eso es vital, porque representa el ingreso, en este caso de la patria. ¿Y qué combatimos? Bueno, las malas políticas públicas en lo económico que tiene este gobierno. Vemos, este es un gobierno que dice que es socialista y dicen que son de izquierda, pero resulta que tienen el impuesto más capitalista del mundo, que es el IVA, que nos pecha con un 12%. Ahí te pueden aumentar un 30%, ya tienes un 12% menos, pues cuando sales te lo quitan cuando compras. El próximo evento, brevemente, el próximo evento va a ser en Caracas. Tuvimos por ciertos problemas que se nos han presentado, sobre todo a mi persona, un problema familiar. Lo vamos a hacer en los próximos días, vamos a dar la fecha y nos vamos a seguir encontrando. Nos encontramos en el Zulia, nos encontramos en Lara, nos encontramos en Guayana, nos hemos encontrado y seguimos encontrándonos, sigue llegando dirigentes, siguen llegando trabajadores, estuvimos en Falcón, nos estamos encontrando para batallar contra un patrón indolente, contra la irresponsabilidad de un gobierno, una patronal gobierno que no entiende que hay que gobernar, que hay que realizar políticas que conlleven a la solución de los problemas del pueblo y de los trabajadores. Es un movimiento que está claro en lo político, que sabe para dónde va. Nuestra búsqueda es precisamente enfrentar lo malo y que los gobernantes entiendan que tienen un rol y que tienen que cumplirlo, no prometerle a los trabajadores, no prometerle al pueblo para no cumplir. Bueno, muchísimas gracias a tanto a Eladio Matas como Pablo Zambrano por habernos acompañado en este programa desde Guayana, que por supuesto se transmite todos los lunes. A partir de la próxima semana es los martes a las 12:30 del mediodía en este canal de internautas Visión Global, y que por supuesto pretende también llevar esta otra cara de la noticia, la cara de la noticia dada por los actores fundamentales, algunos desde su sitio, como ya lo hemos hecho desde Guayana con los trabajadores de Minerven, en algunos casos, como ya lo presentamos en los programas anteriores, y por supuesto con dirigentes indígenas, como lo hicimos en el caso de Alexis Romero, con dirigentes mineros, como el caso de Armando Betancourt, hoy con Eladio, Pablo. Pero la idea es que ideas como esta, la de Movase, puedan ser escuchadas, atendidas y vistas, incluso por los trabajadores, para que puedan incorporarse. Ya saben, no se trata de afiliación. Este no es un movimiento para competir contra la CTV o contra UNT, Únete, sino por el contrario, para que estas centrales obreras puedan legitimarse por el voto universal, directo y secreto, y puedan fortalecerse en función de la defensa de los trabajadores. Una aspiración legítima del movimiento popular y fundamentalmente de los trabajadores venezolanos, que hoy se está concretando, y estos fueron dos de sus principales voceros, Eladio y Pablo Zambrano. Muchísimas gracias a ustedes, los espero el próximo martes en un programa de corte similar en su canal Visión Global, martes 12:30 del mediodía la próxima semana. Muchísimas gracias, les habló a ustedes el diputado Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar.